Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes este sábado. Ya es fin de semana, finalizamos, gracias a Dios, la semana 24 de lectura, este día bendecidos, prosperados y en victoria por nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga grande y maravillosamente este día. Que el Padre ilumine su sendero, los proteja, los ampare y los libre de todo mal. Y si este día ustedes celebran el Shabbat, si conmemoran el día de reposo, deseo que sea un día especial con nuestro Padre Celestial, en donde podamos nosotros reconocer las obras y las maravillas que ha hecho el Señor a nuestro alrededor, en nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y por sobre todas las cosas, las maravillosas obras y maravillas que Dios ha hecho aquí en nuestro corazón, que reconozcamos el amor, la bondad, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, con su amor que nos ama cada día, con ese amor que nos bendice y que nos guía, con ese amor que nos abraza cada mañana, que nos permite despertar. Y de igual manera, si el día de mañana se congregan, deseo de todo corazón que tengan un día muy especial en la congregación, en donde puedan adorar y alabar al Señor y recibir palabra de nuestros pastores, esa palabra que edifica, que redarguye, que confronta y que nos lleva a ser mejores personas delante de nuestro Padre, Rey y Señor nuestro. Yo les deseo de todo corazón que este sábado Dios les acompañe en cada paso, en cada respiro, que Dios bendiga sus actividades, sus planes, sus proyectos, la convivencia en familia y por supuesto también su descanso, que Dios nos edifique y reedifique, ¿sí? Este fin de semana para poder nosotros gozarnos en su presencia, gozarnos en su amor y en su bendición. Y este sábado, como les comento, terminamos la semana número 24 de lectura con leyendo los capítulos 13 y 14 de Primera de Reyes y 11 y 12 de Primera de Crónicas, en donde el día de ayer comenzamos con la historia de Roboam, ¿sí? Hijo de Salomón, y Jeroboam, el hombre que Dios eligió, ¿sí? Para reinar en la división del reino, ¿sí? En el reino del norte que correspondía a 10 tribus de Israel. Pero ambos desobedecieron a nuestro Padre Celestial y tomaron el camino equivocado. Así que el Señor toma medidas y permite consecuencias derivadas de ello y continúa el restablecimiento del orden y del reino de su majestad. Pero antes de entrar en la lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos enseñe y nos muestre, nos dé discernimiento y entendimiento sobre la sabiduría y las enseñanzas que están plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 13 de Primera de Reyes, que dice de la siguiente manera: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él, que sobre él está, se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar.
porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré el pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro. Y le endecharon diciendo, ay hermano mío, después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue a causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Sí, aquí finaliza el capítulo número 13 de Primera de Reyes. Vamos a leer de forma continua el capítulo 14, ¿sí? En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres su mujer. Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que ya había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada.
Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y lo esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre, que fue Nama Amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real cuando el rey entraba en la casa de Jehová. Los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Nama Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Y aquí finaliza el capítulo número 14 de Crónica, de Primera de Reyes, y vamos a leer el 11 y el 12, ¿sí? Que conciernen al mismo tema, descrito y plasmado desde una perspectiva distinta y desde una revelación, ¿sí? Distinta, con algunos datos mayores o menores, como ya lo hemos comentado, ¿sí? En varias ocasiones. Dice el capítulo número 11 de Segunda de Crónicas: Cuando vino Rehoboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra,
para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, el hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar Judá. Edificó Belén, Etán, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulán, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, del Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliad, hijo de Isaí, en la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías, Saham. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, a Taía, Sisa y a Selomit. Pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y sus concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas, y puso Roboam a Abías, hijo de Maca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Capítulo número 12 de Segunda de Crónicas. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el año quinto del rey de Roboam, subió Isisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios y kenios y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino la palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Supo pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de las guardias, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, cuando que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Nama, amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová.
Las cosas de Roboam primeras y postreras no están escritas en los libros de los profetas Semaías y el vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Aquí podemos ver la extensión de la relatoría de las faltas que cometieron Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, el hombre que Dios eligió para gobernar el reino dividido, las 10 tribus que el Padre separó de Judá, Jerusalén y de la parte correspondiente a la tribu de Benjamín. Ambos cayeron en la insensatez, ambos construyeron lugares altos, ambos fundieron imágenes, ambos adoraron a dioses, sí, falsos, a dioses efímeros. La idolatría reinó y prevaleció en sus corazones. Aquí hay una historia muy interesante que es la del profeta que Dios utilizó para ir a exhortar, para ir a percibir, ¿sí?, de la profecía, de los hechos que le esperaban a Jeroboam, ¿sí?, de continuar por el camino equivocado. Pero pueden ustedes observar cómo el profeta, ¿sí?, que anuncia a Jeroboam la profecía de Dios en su contra, de lo que sucederá y cómo se desplomará el reino a causa de su desobediencia, porque no valoraron que fue el mismo Dios el que los nombró reyes. ¿Sí? Jeroboam se le olvidó que fue un profeta de Dios el que le anunció que iba a ser rey en Israel. Por lo tanto, fue Jehová el que lo ungió como rey. Mas, sin embargo, en su corazón, Jeroboam decidió rechazar a Dios. Porque aunque Dios lo controla todo y aunque Dios sabe qué es lo que va a suceder en cada circunstancia, cuáles van a ser nuestras acciones, Dios nos delega la responsabilidad, ¿sí?, de decidir entre el bien y el mal, ¿sí?, de decidir a favor del Padre, a favor de nuestro Padre Celestial o a favor del mundo, de los deseos del corazón y los deseos de la carne, ¿verdad? Y Jeroboam, así como Roboam, por otro lado, decidieron por los deseos del corazón, por los deseos de la carne, por la idolatría, por la insensatez, por la desobediencia y por el rechazo a su majestad. Sin embargo, sí, cuando el profeta, sí, anuncia los hechos negativos que se presentarán, sí, en el reino de Israel, el cual gobernaba Jeroboam, sí, Jeroboam intenta detenerlo, sí. Sin embargo, Dios, sí, seca su mano y no permite que el profeta fuese prendido, ¿sí? Y al ver que se le secó el brazo, ¿sí?, le pidió al mismo profeta que orara a Dios para que Dios restableciera su brazo, ¿sí? Aún viendo ese acto, aún viendo esa acción, aún viendo, ¿sí?, con sus propios ojos cómo Dios no permitió que pusiera mano sobre el profeta y secó su brazo. Y después que el profeta oró, su brazo se restableció. Aún así, no fue suficiente para que Jeroboam reflexionara en que estaba actuando de la forma equivocada delante de Jehová, reflexionara, se arrepintiese y corrigiera el camino delante de Dios, ¿sí?, se humillase delante de Dios. Cuando la palabra hace referencia a humillarse delante de Dios, quiere decir lo siguiente, ¿sí?, que nosotros en lo más profundo de nuestro corazón reconocemos delante de nuestro Padre Celestial que la consecuencia que Dios libera, que la consecuencia, el proceso, la tribulación o la aflicción que Dios permite en nuestras vidas es necesaria y es a causa de nuestra desobediencia. Humillarse quiere decir reconocer que nos merecemos el castigo, la corrección o la consecuencia que Dios permite en nuestras vidas a causa de nuestra insensatez y de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado, ¿sí? Y muchas veces hoy esos pecados, ¿sí?, graves delante del Padre están ocultos de actitudes, de conductas y de acciones menores, ¿sí?, como el hecho de no interesarnos por la lectura de la palabra de Dios, no orar de forma cotidiana y constante,
no hacerlo con un cántico nuevo, con un sentimiento genuino, buscar a Dios por mero interés para que nos resuelva un problema, una situación complicada o difícil. Acudir a la iglesia porque ya formamos parte de esa congregación. Alabar a Dios sin un corazón entregado. Comportarse de una manera el día de la congregación y ser otro tipo de persona, ¿sí? Durante la semana. No honrar a Dios con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras conductas, ¿sí? Andar haciendo mal al prójimo, mintiendo, engañando, ¿sí? Actuando como si aún estuviésemos en el mundo, como si nunca hubiésemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros ya no edificamos lugares altos, nosotros ya no vamos a quemar incienso a dioses falsos, nosotros ya no nos fundimos un becerro de oro y le adoramos en la sala de nuestra casa, pero hacemos un sinfín de cosas más que aparecieran ser inofensivas, pero son faltas delante de nuestro Padre Celestial. Aceptamos circunstancias del mundo y de la vida, sí, porque mezclamos la lógica y los sentimientos del mundo con el supuesto respeto a Dios, sí. Permitimos o apoyamos ideologías, causas que sabemos que están en contra de la palabra de Jehová, con la, sí, máscara de ser buenas personas. Hay cosas muy estrictas en la palabra de Dios que no podemos pasarlas por alto y no las podemos cumplir a medias ni de a poquitas, ¿sí? De igual manera hay muchos que dicen amar a Dios, ¿sí? Pero de vez en cuando también leen el horóscopo, de vez en cuando también acuden, ¿sí?, a ciertos lugares o a ciertas reuniones para estar alineados con el universo, ¿sí?, para recibir sanación, purificación o limpiezas espirituales, etcétera. Creo que está de más ahondar en ese tema, ¿sí? Y combinamos nuestra fe en Dios, entre comillas, con demás cosas y recetas y fórmulas que nos ofrece el mundo, que siempre han estado ahí y que si las analizamos profundamente son equivalentes o incluso hasta peores que la idolatría en la que caía el pueblo de Israel, ¿sí? Y aunque Dios nos apercibe, somos como Jeroboam. Se nos seca la mano y el mismo Dios hace que se restablezca y no entendemos que eso que hizo Dios para proteger al profeta también fue una muestra para que Jeroboam reflexionara y corrigiera su camino, se arrepintiera. Pero no lo hizo, ¿sí? Como muchas veces no lo hacemos nosotros. Muchas veces vemos que el agua llega a la cintura y sube un poco más al pecho y llega a nuestro cuello y no hacemos caso, ¿sí? Y comenzamos a clamar a Dios y comenzamos a buscar arrepentimiento y comenzamos a querer corregir nuestro camino cuando el agua ya nos superó por mucho trecho. Igual que lo que comentamos ayer con Salomón, también debemos nosotros nuevamente reflexionar entre que nuestro pecado, nuestra falta delante de Dios, ¿sí?, puede perjudicar a aquellas personas que amamos, ¿sí? Nuestra conducta delante de Dios puede bendecir nuestra casa y nuestra familia, como también puede desatar consecuencias, ¿sí? Y hablo solamente de bendiciones y consecuencias conforme a nuestra conducta delante de Dios, ¿sí? Nada tiene que ver la salvación, ¿sí? El hecho de que yo sea un buen cristiano no va a provocar que mi familia, mis seres queridos obtengan la salvación prometida por Dios en su hermosa y bendita palabra. Pero el hecho de que yo sea un buen o mal cristiano sí va, sí, a tener que ver con las bendiciones que se derramen en nuestra casa, en nuestra familia y con nuestros seres queridos y aquellas personas a nuestro alrededor. Bendiciones o consecuencias según sea nuestro comportamiento delante de Dios. El hijo de Jeroboam, sí, no se recuperó de una enfermedad. Sin embargo, dentro de la bondad y la misericordia de Dios, permitió que el niño fuese sepultado, fuese endechado. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que fuese lamentado, ¿sí?, por el pueblo de Israel, ¿sí? Aún así, la consecuencia fue más que severa, ¿sí?, el hecho de la muerte del pequeño, ¿sí? Y más allá, ¿sí?,
pues también el derrocamiento del reino, ¿sí? Raer con la maldad que había sembrado Jeroboam, que había cultivado en su corazón y que había sembrado en el pueblo de Israel. Porque si hay algo peor que pecar delante de los ojos de Dios, que faltar a los padres con nuestras acciones, actitudes, pensamientos, ¿sí? Es la prevaricación, que significa el hecho de inducir a otros, saber que estamos cometiendo un error, saber que le estamos faltando el respeto a Dios, saber que no estamos actuando de la forma correcta delante de nuestro Padre Celestial, y aún así inducir a otros a que hagan lo mismo que nosotros. Y eso fue lo que hizo tanto Jeroboam como Roboam, ¿sí? Ambos se llenaron de soberbia, ambos no atendieron las advertencias del Padre, ambos se olvidaron de Dios en su corazón, ambos se apartaron de los caminos del Señor, ambos desecharon, ¿sí? En el caso de Roboam, el ejemplo de Salomón, su padre, y el ejemplo de David, ¿sí? El cual era, ¿sí? El inicio de su descendencia. No escucharon a los sacerdotes, cometieron faltas terribles delante del Padre, nombraron sacerdotes fuera de los levitas, construyeron altares, crearon dioses falsos, indujeron al pueblo, ¿sí? Y es por eso que Dios los desechó, permitió las consecuencias, terminó con sus reinos en ambos, ¿sí? En Judá, Jerusalén y en Israel, ¿sí? Y ese Dios estricto, ¿sí? Continúa estando vigente hasta la fecha. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros decidimos caminar con Dios tomados de su mano, transitar en cada paso y respiro que damos con nuestro Padre Celestial, estamos asumiendo una gran responsabilidad. Primera, de conocer a Dios y de buscarlo cada día. Sí. Segunda, de asumir de todo corazón, con obediencia, con responsabilidad, pero sobre todo con respeto a su majestad, lo que está plasmado en la hermosa y bendita palabra de Dios. Lo que Dios nos revela aquí. No tomarlo a poco, ni tomarlo a menos, ni pensar, son historias. La Biblia no son novelas. La Biblia es palabra de su majestad. La Biblia son hechos y sucesos que se presentaron en la historia del mundo, en el desarrollo de la historia del mundo. Pero no son novelas que alguien se inventó para darnos unas buenas sugerencias. Son instrucciones de Dios. ¿Sí? Es la dirección que Dios nos da. Es el consejo, es la promesa, es el amor de nuestro Padre Celestial, pero también son sus reglas. ¿Sí? También son las indicaciones que nosotros debemos de acatar con obediencia y de esforzarnos cada día para cumplirlas y llevarlas a cabo en nuestra vida. Tal vez ya no vayamos a salir con escudo y espada de acero a luchar ninguna batalla, pero sí vamos a salir con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu a luchar esa guerra a la cual nos enfrentamos en contra de la maldad, de los malos sentimientos, pensamientos, de las malas emociones, esa guerra en contra de la desobediencia. Sí, tal vez ya no vaya a haber derramamiento de sangre, sí, pero sí puede haber un derramamiento del Espíritu a través de la fortaleza, de la guía que Dios nos da y del esfuerzo y dedicación que nosotros presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Asumamos con responsabilidad la lectura de la palabra de Dios. Asumamos con responsabilidad nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. No podemos buscar a Dios solamente para pedirle favores. Debemos de reconocerlo, adorarle y alabarle, pero sobre todo reconocerlo como Creador, Padre, Rey y Señor, como el Dios que dirige nuestras vidas y que nos va a llevar y nos lleva por el camino que nos dirige de vuelta a casa, al reino de los cielos, delante de su presencia, en donde vamos a estar ahí por la eternidad. Reconocer que el principal motivo y propósito de nuestra fe es la salvación, que lo demás se llama añadidura. Reconocer que el principal motivo de nuestra relación con Dios es adorarle, alabarle, respetarlo, enaltecer y engrandecer su nombre. ¿Sí? Y engrandecer su nombre y enaltecerlo también con nuestras acciones, con nuestras conductas y nuestras expresiones, participando en su obra, de su propósito, permitiendo que se cumpla su voluntad y su propósito en nuestras vidas, y haciendo un esfuerzo por conducirnos conforme a su hermosa y bendita palabra.
y no dejarnos llevar por el mundo. Y que si todo el mundo va a la izquierda y Dios nos dijo que fuésemos a la derecha, que no nos pase lo del hombre, el varón de Dios que envió, ¿sí? A anunciar la tragedia de Jeroboam, que no nos pase, ¿sí? Lo que le sucedió a Roboam, que después de arrepentirse, Dios permitió que prevaleciera una consecuencia y fue sometido a Sisac, rey de Egipto, ¿sí? Que no nos suceda lo de ese profeta que no obedeció, ¿sí? Y comió pan y bebió agua en el lugar donde Dios le dijo que no lo hiciera. Cuando Dios nos diga que no, cuando Dios nos diga que es por la derecha, es no y es por la derecha, aunque el mundo diga sí y vaya por la izquierda, sin importar quién represente el mundo. Si es el ser más adorado, querido, obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Si es la persona más importante en nuestras vidas, pero está su sugerencia, consejo, ¿sí? O decisión está en contra de la palabra de Dios o de la decisión que Dios ya nos hizo saber que debemos de tomar, el camino que debemos de seguir, obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Coloquemos a Dios siempre por encima y por delante de todas las cosas. Que nuestro Padre sea el centro de nuestra vida y el centro de nuestro universo. Y que el mayor valor que tengamos es obedecer a Dios de corazón, por sobre todas las cosas, por sobre el mundo, por sobre todo lo que exista. Siempre pongamos en primero, segundo y tercer lugar a Dios. Esta fue la lectura del día de hoy. ¿Sí? Con ella finalizamos la semana 24. ¿Sí? Yo me despido no sin antes desearles nuevamente que tengan un bendecido fin de semana. Disfruten el día de reposo, disfruten lo tomado de la mano de nuestro Padre Celestial, disfruten el día de congregación, alaben y adoren al Señor como le corresponde, apláudanle, cántenle, aunque regresemos con las manos adoloridas y la garganta afónica por adorar a nuestro Señor. Disfrutemos el día en congregación, disfrutemos el fin de semana en familia, disfrutemos de la hermosa y bendita presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos vemos el lunes para continuar con la semana número 25 de lectura, ¿sí? Para continuar engrandeciendo el nombre de nuestro Padre Celestial, pero sobre todo leyendo, compartiendo y disfrutando de su hermosa y bendita palabra. Les envío un fuerte abrazo. Saludos.